Vamos a meditar en la palabra del Señor antes de escuchar a los retos y lo que el Señor ha puesto en el corazón y en la voz de Gemma. Pero vamos a meditar en un pasaje de la Escritura. No sé si habéis visto el anuncio del culto de hoy. ¿Lo habéis visto? Se ve ahí a Superman. Dale su capa, dale la capa. Dar la capa. Vamos a tener la lectura primero en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 36. ¿Lo tenéis? Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice así. Pero a vosotros, los que oís, hay por aquí alguno que tiene problemas de Josep, pero podemos escuchar y oír. Vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Hasta aquí la palabra. Es un texto que está dentro de todo una exposición que Jesús estaba haciendo, no solamente a sus discípulos, sino a aquellos que le seguían y no sabían bien el que... Pues aquí, por favor. Bien. Junto al tema del perdón, es uno de los dos retos o exigencias del Evangelio que presenta más resistencia, no sé si estás de acuerdo conmigo, que presenta más resistencia a cualquier cristiano que se precie. Y ya no hablamos de los incrédulos, claro. Amar al enemigo, orar por los que nos calumnian, poner la otra mejilla, no negarle al que te quiera robar o quitar, ¿verdad? Eso nos cuesta mucho en una sociedad y en una cultura y en nuestras propias vidas. El problema es que nosotros no somos Superman, aunque sí que de alguna manera nos sentimos como Superman. Es decir, yo llevo la capa y no quiero que nadie me haga daño, ni quiero que me roben, no quiero que me engañen, yo llevo mi capa. Y en nuestra propia identidad nos identificamos con Superman, no podemos volar, pero sí que quisiéramos o pensamos que podemos soportarlo todo y que nadie nos invada. Pero hay un problema, es que hay
algo que se llama resentimiento. Resentimiento. Es decir, el resentimiento es aquello con todo lo que me han hecho, con todo aquello que me han dañado, es que yo no me lo merezco. Y por lo tanto no olvido y deseo que todo el peso de la ley recaiga sobre la otra persona. Y si no el peso de la ley, que Dios haga lo que quiera con esa persona. Resentimiento. Ahora, cuando leemos este pasaje, aquí, por favor, Cata, aquí, es que está ahí entendiendo. ¿Por qué Jesús pondría una exigencia tan alta a sus seguidores? ¿Por qué Jesús diría estas cosas? ¿Por qué Jesús puso el listón tan alto para aquellos que le estaban siguiendo? Cuando el Señor conoce bien nuestra condición de que nos cuesta tanto controlar nuestras emociones, ¿verdad? Y sin embargo Jesús está poniendo un listón bien alto, con lo difícil que es gestionar el dolor, con lo difícil que es gestionar los conflictos que tengo yo en mi interior y que además otros me agreden. Y una vez más estoy convencido que Dios no va a pedirnos nada que sea imposible de hacer. Si el Señor Jesús dijo estas palabras, es porque es posible. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, el Señor nos estaría poniendo unos límites o unos extremos imposibles de cumplir, pero Él lo dijo. Y tantas veces como hemos leído, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y lo repite 3 veces, ¿qué mérito tienes? Que hagas lo mismo que hacen los pecadores, aquellos que no siguen a Cristo, aquellos que no han conocido a Dios. ¿Qué mérito tiene? Así que hay una gran diferencia entre esa manera de pensar o de sentir a lo que Dios está proponiéndonos. El único problema es que somos nosotros. El problema somos nosotros. Y esta es la realidad. Jesús está poniendo radicalidad a nuestra fe y a nuestras convicciones. Jesús era radical y lo exponía a sus seguidores. Encontramos esto que se llama la regla de oro en algunas de nuestras Biblias, ¿verdad? Hay un subtítulo que dice regla de oro. Quizá alguien le puso este título por el valor tan importante que tenían estas palabras. Estas palabras que significa obedecer esos mandamientos tan comprometidos. Decía en el versículo 31, decía Jesús, encontramos como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Quizá este sería el resumen de todo este pasaje. Lo que queréis que hagan los hombres con vosotros, también vosotros hacerlo con ellos. Pero viendo este pasaje desde el otro extremo, a lo mejor nos puede dar un poco más de luz. Quisiera ser amado a pesar de hacer daño a otros. Sería el otro extremo. Que si le quito algo o a alguien, una propiedad, el honor, un respeto, una verdad, no se vuelva contra mí. Que si yo calumnio, que si murmuro, que si ofendo a alguien, esa persona ore por mí. Nos suena raro, ¿verdad? Es que el Señor Jesús pone realmente un espejo delante nuestro, un espejo donde puedo verme reflejada mi autoestima, mis recuerdos, mis actitudes frente al otro. Y por eso Jesús está diciendo algo muy concreto, muy claro. Hay un pasaje paralelo a este. Está en el Evangelio de Mateo, en el llamado el Sermón del Monte, y por lo tanto, esto igualmente está en ese contexto en el que Jesús está sentando las bases del reino, para sus seguidores, para aquellos que le iban a seguir.
Y como ocurre ahora con nuestros móviles, ¿verdad?, o con los ordenadores, que siempre estamos actualizando las versiones, ¿verdad?, que nos piden la actualización, el Señor Jesús en el Sermón del Monte hace una actualización de lo que en el Antiguo Testamento se estaba diciendo y ahora está dando la última versión, la última y definitiva versión de cómo ha de ser nuestra relación con nuestros prójimos. Es el nuevo periodo de la gracia, es el nuevo periodo de la misericordia y el cumplimiento de las profecías. Por eso, en ese pasaje del Sermón del Monte, empieza diciendo estas palabras, el mismo pasaje paralelo, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y sigue esa misma explicación que aparece en Lucas. Jesús presenta una nueva conducta, un nuevo estilo de vida donde la misericordia, donde la gracia debe marcar el pensamiento, la actitud, el comportamiento, nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque son los actos de los ciudadanos del reino de los cielos. O sea, antes era una manera de pensar ojo por ojo y ahora es la gracia, es la misericordia. Antes, venganza justificativa, ahora amor, perdón y gracia absoluta. Entonces, ya para pensar un poquito más, ¿cuál es mi capa? ¿Qué capa estoy yo usando? ¿Bajo qué manto me refugio? ¿Bajo qué manto me refugio que me lleva a justificar ni amar, ni perdonar, ni ser generoso? Y lo digo esto porque lo he vivido en mis propias carnes y lo veo en muchos cristianos, que ni perdonan, ni aman, ni son generosos. Y eso hay que recordar que no es el plan de Dios. Yo lo entiendo, después de una violación, después de un insulto, de un robo, de una mentira, de una ofensa, después de guerras como las que ayer me impresionaba Vladimir, me estuvo enseñando los cementerios en Ucrania. Lo que más me impresionó y lo comenté, es la cantidad de... Ayer todas las tumbas son en el suelo y hay una bandera en cada tumba. Entonces es espectacular la cantidad de miles de personas. Y claro, yo entiendo, es difícil amar al enemigo. Pero es curioso porque Juan el Bautista, aquel que iba cubierto de pieles, ¿os acordáis? Describiendo a Juan el Bautista, dice que iba cubierto de pieles, que comía langostas. Él decía que el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. O sea, que te quedas con una de ellas, ¿no? Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta lo que tienes. Y eso lo saben muy bien las hermanas voluntarias del Reciclat, que ven que traen mucha ropa y otros complementos, gente que trae cosas que les sobra, en muchos casos. Y por eso después el 60 o 70% se tiene que tirar porque no está en condiciones, ¿verdad? Hay gente, o a lo mejor nuestra propia manera de actuar es dar lo que me sobra o me molesta o mira, no me importa. Pero Jesús da un paso más allá. Jesús está diciendo que al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y Él lo demostró en su propia carne, el Señor Jesús, en aquella cruz. Él tenía una capa, tenía ropa. Dice que, leemos en el Evangelio de Juan, que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Yo no sé qué interés tendrían aquellos soldados por las ropas de Jesús.
ropas a fin de cuentas sin mucho valor, poco vistosas, posiblemente polvorientas. Pero la escritura profética del Salmo 22, versículo 18, dice, se cumplió, dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El caso es que Jesús lo entregó todo, quedó desnudo y quedó desnudo en la cruz. Lo desnudaron por ti y por mí. Él sí que dejó ir la capa. Claro, la propuesta que hace Jesús aquí de amar al enemigo, desde luego por el contexto vemos que Jesús abre un abanico de comportamientos enemistosos, violentos, agresivos. Es la persona que te aborrece, es el que te maldice, es aquel que te insulta, que te hiere constantemente, que incluso se aprovecha de tus bienes, que se aprovecha de tu generosidad. Y seguramente esas personas que se comportan así los consideras tus enemigos. Pero hay una advertencia clara en el versículo 22, que eso no lo hemos leído antes. El versículo 22 dice, bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Pero dice, por causa del Hijo del Hombre. Es la gran diferencia. Es decir, en lugar de mirarse a uno mismo, debemos dirigir la mirada al mismo Señor Jesús. Por el hecho de ser fieles seguidores de Cristo, podemos y debemos, y muchas veces sufrimos todas estas cosas, de desprecio, de insultos, de castigos, de robos, de quitarnos la paz, pero por el hecho de ser realmente y cumplir nuestro compromiso como seguidores de Cristo. Ser un seguidor de Cristo tiene consecuencias. Pues bien, a esos precisamente Jesús nos está pidiendo que amemos. A esos que nos hacen daño, que nos pueden hacer daño, nos está pidiendo que amemos. Pero ese amor es un amor ágape. No es un amor estorge, que es un afecto natural. No es un amor eros, que es un amor romántico. No es un amor filia, que es un amor de amistad. Jesús estaba pidiendo amor ágape, amor sacrificial. Y ese amor, el amor sacrificial, no está basado en los sentimientos. Y es aquí donde nos toca luchar. Ese amor está basado en la voluntad, en querer. Tantas veces decimos querer. Amar es mi voluntad, es mi deseo. Esta clase de amor hacia el enemigo no hace porque la persona se lo merezca. No es un amor que tú tienes una relación especial con determinada persona y hay unos vínculos. No. Esta clase de amor que pide Jesús no es porque sea un amor merecido, sino porque debo de dárselo sin esperar nada a cambio. Al contrario, a cambio me está causando problemas. Es un amor desinteresado. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta mucho entender esto. Es esa clase de amor que Pablo describe en Romanos cuando dice, este versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos qué es esa clase de amor? Es un amor que se manifiesta no porque merezcamos ese amor,
y sin embargo Cristo murió por nosotros. ¿Lo entendemos bien? Porque por eso Jesús está lanzando este mensaje tan radical. Es decir, tenemos que decidir amar incluso más allá de lo que esperemos de las otras personas. Pablo lo describe de una manera tremenda en 1 Corintios 13, cuando describe lo que es el amor, pasaje bien conocido. 1 Corintios 13 dice, 13 no, sí, 13, sí. Desde el versículo 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor verdadero es tantas cosas. Y Jesús estaba pidiendo esa clase de amor, amar a los enemigos. Esta clase de amor no es espontáneo, no nace fácilmente. Es una clase de amor que viene acompañado. Necesita motores, necesita combustión, necesita ayudas. Y se acompaña de 3 elementos que Jesús detalla con precisión, volviendo otra vez al Evangelio de Lucas. Jesús lo explica con decisión. 3 cosas. Ese amor viene acompañado, tiene que venir acompañado de hacer el bien, de bendecir y de orar. Es un amor en el que hay que ponerlo en práctica de esta manera, haciendo el bien, bendiciendo y orando por aquellos que ofenden y hacen daño. Dicho de otra manera, no devolver el mal que recibes, desearle lo mejor, incluso con palabras, si es posible, llenas de gracia y además interceder delante del Padre Celestial para que hayan cambios en la vida de esas otras personas. Así que practicando estas 3 cosas, haciendo el bien, bendiciendo y orando, tendremos la capacidad de poner la otra mejilla, que es lo que estaba pidiendo Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 3 cosas. Es posible amar si tenemos en cuenta que nuestra conducta es hacer el bien, pase lo que pase. Bendecir a esas personas o a ese que me está haciendo daño, bendecirle, no querer para nada el mal de esa persona y además lo estoy presentando delante del Padre Celestial. De nuevo Pablo lo deja claro, dice en Romanos, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres. Y más adelante dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que dejemos actuar a Dios, a nuestro Dios soberano, al que hemos cantado. Por eso y yo acabo esta reflexión, acaba este fragmento con el versículo 36. Sed pues misericordiosos. Por lo tanto, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y fijaos que este mismo pasaje en Mateo, que decía al principio, en el Sermón del Monte, hay un pequeño cambio.
en el texto del Evangelio de Mateo dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección nos habla de equilibrio, nos habla de poner las cosas bien puestas, donde el amor, la misericordia hace posible que haya ese equilibrio, porque si no es imposible cumplir con estos requisitos que el Señor Jesús pedía. Y comento estas cosas, no porque haya pasado nada en especial, por supuesto, pero sí que puedo ver que hay tantas veces heridas en las vidas de las personas y heridas en muchos cristianos, que es una pena que no disfrutamos del gozo porque dejamos que estas cosas no las tengamos claras ni tomemos las decisiones que el Señor está esperando de nosotros. Os animo, nos animamos mutuamente para que aprendamos a amar, no importa al qué, ese amor ágape, hacer el bien. Tenemos tantas oportunidades para hacer el bien, a bendecir a aquellos que incluso nos rechacen y sobre todo a orar, a tenerlos en intercesión para que Dios obre en sus vidas. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?